¿Qué pasa cuando somos 100% auténticos? Cuando nos escuchamos con toda la honestidad. En Manos Creativas creemos en el hacer. Somos un gran sí a escucharnos a nosotros mismos. En Manos Creativas hoy tenemos como invitado a Juan Manuel, gerente de Colhuellas. Usted ha escuchado de pronto una marca llamada Cyrela, pues Juan Manuel es el ser humano que está detrás de la gerencia de esta marca. En Manos Creativas nos cuenta un poquito del por qué hace lo que hace. Hoy con nosotros, Juan Manuel. Bienvenidos a este capítulo más de Manos Creativas. Hoy estamos con Juan Manuel. Juan Manuel, bueno, voy a adelantar un poquito. Juan Manuel es el gerente de Colhuellas. Si usted en algún momento está en Colombia o ha escuchado una marca que se llama Cyrela. Cyrela, correcto. Pues este señor que está aquí es el responsable de que esto esté pasando. Pero bueno, no voy a adelantar más. Juan, muchas gracias por venir a Manos Creativas, por sacar de tu espacio, de tu agenda para charlar un rato por acá. Denis, no, a vos, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer para mí estar aquí en este podcast. Es algo totalmente nuevo para mí. Es la primera vez que me le mido a este tipo de cosas, pero me parece interesante que podamos conversar y charlar un poco sobre cosas de la vida, sobre las empresas, sobre los emprendimientos, sobre lo que yo he vivido a través de la vida, a través de todos estos años a nivel laboral, a nivel personal. Entonces, no, pues muchas gracias. No, a vos por venir. Ya los nervios se fueron. Ya aquí esperemos estamos. Que sí. Sí, vamos a charlar. Listo. Juan, como dice, vamos al grano, el dermatólogo. Esta pregunta es, ¿quién es Juan Manuel? ¿Quién es Juan Manuel? No, pues yo creo que muchas personas siempre todos nos complicamos siempre tratando de responder esa pregunta, porque en realidad, ¿qué somos? Lo que estudiamos, lo que hacemos, lo que le decimos a las personas, lo que recibimos de los demás. Entonces, te puedo hablar de que obviamente soy un hombre de 38 años, casado, con 2 pequeñitas, caleño 100%, de aquí, de la región. Nada, pues trabajo como gerente, que ya lo dijiste, en Colhuellas. Es una empresa que se dedica a la fabricación de calzado, principalmente para dama, y pues también hacemos sandalias y productos para niños. Tenemos una marca que se llama Cyrela. Llevo 15 años trabajando en esta empresa con mucho orgullo, con mucho cariño y muy orgulloso, lo puedo decir, de haber contribuido a través de esta empresa pues al desarrollo también de la región, de la ciudad, de otras personas, y al desarrollo también mío a nivel personal, porque he tenido pues a través de la empresa un crecimiento personal muy, muy grande, y creo que eso es difícil de ver con todas las personas que entran a trabajar pues en una empresa. Entonces, eso soy a grandes rasgos. Obviamente hay muchos detalles después que podemos revisar, pero hasta ahí te puedo contar por ahora. Ok. Juan, diste 15 años como gerente de Cyrela, o sea que si hacemos la resta de 38 menos 15, sí, es correcto. Fue más o menos a los 23 años. 23 años. ¿Qué se sintió a los 23 años asumir una gerencia de una empresa como esta? O sea, porque a los 23 pues muchos... Yo a los 23 todavía vivía con mi mamá, por ejemplo, y estaba ahí... De hecho, yo también vivía con mis padres, no creas. Yo también estaba en ese mismo proceso y de hecho solamente tenía 1 año y medio de haberme graduado de la universidad. Estaba estudiando la especialización en esa época, más o menos en el 2011. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué pena? La universidad, sí. En la Universidad ICESI. Okay. Después hice una especialización en logística en la Universidad del Valle. No, genial. Muy cerquita de cuando me gradué. Yo muy joven empezaste a estudiar también. Sí. Juan es todo aplicado. Estamos aquí. Eso es una, chévere. de las condiciones. Ok. Entonces 23. Pero entonces, ¿cómo vos a los 23 terminás siendo, ser gerente de Colhuellas? A ver, Colhuellas igual en esa época era una empresa que podemos llamar un emprendimiento. Básicamente una empresa en incubación. Tampoco era una gran empresa. No tenía más de 35 personas, sí estaba empezando ya a producir sandalias a través de una sola tecnología de producto de esa época y pues obviamente yo lo que te puedo decir es que era muy cercano a los dueños de la compañía,
estaba trabajando para otra empresa de ellos en ese momento. Ok. Estaba trabajando en el tema de producción como tal. Ya empezaba a trabajar como director de producción en otra empresa. Y bueno, ya llevaba 2 años prácticamente. De hecho, en ese momento yo tenía un plan de vida distinto. Yo me iba a ir de Colombia. Ah, Yo estaba pensando salir del país, pues tenía ganas de explorar y trabajar en otro país, en México, pues iba a ser como una gestión de salir, pues porque veía que estaba trabajando y estaba aprendiendo muchas cosas, pero pues quería un crecimiento personal económico diferente. Entonces, la persona que estaba manejando la empresa Colhuellas en ese momento, que era el dueño, y él tenía, pues, ya es una persona de edad, una persona a la que admiro mucho, por cierto, que me ha enseñado también muchísimas cosas. Él obviamente estaba buscando no quedarse ahí, y sobre todo porque era una empresa pequeña y el hombre tiene otros negocios, pues tenía que dedicarse también a sus otros negocios. Entonces, un día me llamó a almorzar, muy, muy casual, me comentó que él veía un potencial en que, a pesar de que yo estaba muy joven, y yo sigo diciendo que fue una locura porque sí estaba muy joven y todavía me faltaba mucho, pues él vio la oportunidad de que pudiera como trabajar en Colhuellas y llegar a ser el gerente. En eso, pues es una propuesta que a cualquiera que le llega, obviamente la va a aceptar, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad sí, la verdad, sí. y hay que agradecer porque las oportunidades cuando llegan hay que tratar de tomarlas, siempre Sí. tratar de arriesgarse, y yo asumí ese reto con toda la seriedad, con todo el compromiso y la madurez que podía, la poca que podía tener a esa edad, y así fue. Entonces yo en marzo del 2011 ingreso a trabajar a Colhuellas. Como te digo, es una empresa que no tenía todavía un equipo de trabajo sólido, estaba como empezando. De hecho, yo llego a trabajar a Colhuellas y lo primero que se me dice: qué pena, Juan, es que estamos en crisis. Entonces, empecé con un rol ni siquiera como gerente, sino como encargado de la producción, porque la persona que estaba a cargo de producción, pues no se le podía pagar más salario, no había recursos en ese momento. Sí, la empresa estaba sumida en una crisis, tenía un solo cliente, ese cliente dejó de pagarle a la empresa por varios meses. Como te digo, era una empresa pequeña, había nacido vendiéndole a un solo cliente aquí en Cali. Y ese era el único distribuidor, no tenía vendedores, no tenía estructura comercial, no tenía canales definidos, no teníamos equipo de trabajo. Era un contador junior también recién graduado, una persona que era también ingeniero industrial, que había trabajado en el área de logística y manejaba recursos humanos y manejaba parte de las compras, los despachos y demás, y yo quedé a cargo de la producción. Porque Ok. ¿quién se iba a hacer a cargo de la gente, de los horarios, de la programación de las máquinas, del alistamiento de los insumos? En ese momento yo no me esperaba algo así. Obviamente estaba con todas las expectativas de llegar y encontrar una empresa nueva donde podíamos hacer muchísimas cosas, pero no me esperaba encontrar una situación tan grave a nivel financiero. Era tan grave la situación que el dueño sí me dijo: mira, Juan, estamos en esta situación, yo voy a invertir un último capital durante estos próximos 3 meses, y si la empresa no sale de esta crisis, yo en diciembre la cierro. Entonces yo llegué con esa premisa el primer Tres mes. meses, tenemos 3 meses. Tres meses 90 días, para güey, sacar, pucha. porque ya llevaba 6 meses perdiendo la empresa y el hombre estaba aguantando. Entonces, creo que esa parte para mí ha sido uno de los aprendizajes más grandes de la vida, de que encontrar una empresa en crisis es algo que todos debemos aprender a vivir porque es normal. Es decir, las empresas viven en crisis, todos vivimos en crisis, o sea, los problemas siempre están. Ya. Tenemos que aprender a gestionar las crisis como emprendedores, como empresarios, como familia. Y no se nos enseña eso, se nos enseña muchas veces a saber cómo manejar el dinero cuando hay prosperidad, cuando hay proyectos, cuando se dice vamos a contratar tal persona, vamos a hacer este proyecto, vamos a invertir, pero no te enseñan cuando no hay dinero para invertir, cuando no tenés equipo de trabajo, cuando no tenés sino problemas encima financieros y no tenés con qué pagar. ¿Qué hay que hacer para sacar una empresa de ese hueco? ¿Qué hay que hacer? Entonces, para mí esa fue una de las experiencias más importantes y trascendentales en el desarrollo de Colhuellas en todos los años después que seguimos, porque esa primera crisis nos enseñó a mí y a todo el equipo, que hay personas que están ahí todavía en Colhuellas, nos enseñó muchas cosas sobre el valor del producto, de los clientes, de los canales, de saber ponerle precios a los productos, de saber a qué tipo de producto teníamos que apuntarle realmente. Encontramos un ADN o encontramos una forma de hacer las cosas de manera rentable en un camino donde
todo era oscuridad. Y yo me siento muy orgulloso y por eso quiero empezar diciéndolo, porque es que de ahí es que empiezan, yo creo que, mejor dicho, trascienden las empresas, cuando logran escalar ese valle. Entonces, nada, pues me perdí un poco hablando de tantas cosas, hace parte. pero cómo llegué a Colhuellas es eso, ¿no? Fue a través de estar trabajando pues ya en este grupo de compañías, siempre estuve enfocado mucho en la producción. Yo soy ingeniero industrial, desde pequeño siempre vi máquinas, vi procesos. Mi papá tuvo una empresa de calzado en cuero hace muchos años, pero un zapato muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Pero sí conocía mucho de los procesos de producción y me apasionaba. De hecho, yo siempre iba a trabajar en las vacaciones allá con mi papá. O sea, aprendí ya a forrar tacones. familiarizado con la industria. Sí, siempre estuve muy familiarizado con el tema de producción. Ni siquiera hablemos de la industria de calzado, sino con el tema de producir. Es decir, siempre hubo un interés, desde pequeño se me inculcó como un interés por cómo se hacen las cosas, cómo se producen, cómo funcionan las industrias. Y eso fue el punto de partida. Por eso terminé estudiando ingeniería industrial y bueno, y me seguí como metiendo en esa rama y terminé trabajando en el área de producción. En estos 15 años de gerenciar Cirela, o no, Colhuellas, ¿vos cuál crees que haya sido el reto más grande? Casi siempre uno tiene como en su intimidad, ¿no? Uno dice, pucha, realmente lo que a veces le dicen a uno, ¿vos cómo haces para hacer eso? Uno dice, no, sí es difícil, pero no es tan difícil. Pero a veces detrás de escena sí hay cosas que uno se sienta y uno mira como al horizonte y uno le pide, yo creo mucho en una figura, en Dios, en un Dios religioso, y él le digo, no sé qué hacer. De verdad no sé qué hacer con esto. ¿Cuál ha sido como ese momento tuyo que vos digas, pucha? Yo he vivido muchos, pero de que ya tiene línea directa con Dios, ya no llama conmutador, sino que tiene el WhatsApp directo. Sí, todos los días. Es que todos los días en una empresa usted se levanta, pero eso es lo bonito, ¿no? Que se levanta sin saber qué va a pasar. Entonces, hay una incertidumbre que es lo que también le da un poco de propósito al trabajo o al negocio, porque el hecho de que vos todos los días llegues a hacer lo mismo y sepas todo lo que va a suceder en un solo día, pues yo creo que a mí ya eso hoy en día me parecería una catástrofe. No podría vivir ya de esa forma. Ya me acostumbré al caos. O sea, ya aprendí a vivirlo y creo que lo más difícil en estos 15 años fue aprender a balancear. A balancear los problemas, las crisis, el manejo de la gente, la vida personal, mi matrimonio, mis conocimientos, lo que yo hago como persona. Entonces, para mí eso es difícil, para mí. Puede haber personas que lo saben hacer muy bien o que nacen con ese don de poder balancear bien las cosas. Yo siempre fui una persona muy metódica, con ganas de que todo saliera perfecto, muy preparado para llegar a algún punto donde las cosas se tienen que hacer de una forma muy cuadriculada, digámoslo así. Y a mí me ha enseñado toda esta experiencia de Colhuellas que es imposible todo eso que yo quiero, siempre. Nunca va a ocurrir como yo quiero, ni en el momento en que yo quiero. Y para mí eso ha generado frustración en diferentes etapas de la vida laboral. Desde el mismo momento en que empecé a trabajar con la crisis financiera que había y la crisis de producto, hasta cuando ya empecé a trabajar solo como gerente en Colhuellas, que también en menos de un año tuve la primer crisis después de arrancar solito. Casi que, puedo decir que me tiraron un poco como a la guerra, ¿no? Como que solo a manejar la situación. Pero al tiempo, como que para mí eso, asumir esa responsabilidad, pues ha sido también innato. O sea, es algo que a mí me gusta, que me estresa, me apasiono y luego vuelvo y me reinicio y arranco otra vez. Entonces, yo no sé, yo te puedo hablar, por ejemplo, de una experiencia que tuve hace más o menos unos 9 años cuando quisimos desarrollar una línea de negocio de bolsos en la empresa. Bolsos, porque era una tendencia en el 2016, 17 más o menos. Entonces empezamos a ver una tendencia en Brasil, en otros países, de unos bolsos plásticos, unos bolsos en plástico. ¿Como una tote? No como una tote, bolsos, te puedo decir, de bolsos de salir para las mujeres y para llevar su día a día. Y nos pareció genial, una innovación, pero no fue una innovación total, porque cuando ya lo quisimos aterrizar a la realidad nuestra, el producto
tenía muchas complicaciones en producción, algo que es natural y que ya estamos acostumbrados y luchamos con eso. Pero tenía unas complicaciones de mercado que no vimos. Por ejemplo, nosotros teníamos clientes que trabajaban solo calzado y pensamos, o yo pensé, porque para mí esto fue una derrota y yo lo acepto, yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio grande o porque la gente no tiene los bolsos y los puede vender, o no hay nada porque simplemente no lo venden ellos. Es como cuando dicen la historia de que llegas a un pueblo y hay gente descalza, ¿no? Ok. Y dices, aquí hay una posibilidad de mercado o no hay nada, no, es que la gente no usa zapatos, allá nadie te va a comprar. Claro, porque no quieren usar zapatos. Porque nadie usa zapatos. O está la oportunidad de que allá no hay nadie usando zapatos, les puedes crear la necesidad de que usen zapatos. Ok. Primer error de ese proyecto es nunca creamos la necesidad de nuestros clientes de vender ese producto. Y no somos capaces, no éramos capaces porque tampoco sabíamos cómo hacerlo. Pero quisimos meter en un canal de distribución un producto que no correspondía, pero tampoco le hicimos la fuerza ni le creamos la necesidad a ese mercado ni a esos clientes. Fuera de eso, llegaron otras complicaciones. O sea, uno a veces se emociona y se enamora mucho de sus productos y de lo que hace porque uno está convencido de que esa es lo que le va a dar a la empresa el empuje y el crecimiento. Resulta que estos bolsos eran pesadísimos. Ok, o sea, El bolso que se usa, obviamente las mujeres necesitan llevar su celular, sus cosas personales, tiene un peso ya determinado, pero la bolsa debe ser liviana para que la mujer no sienta tanto cansancio. Como estos bolsos en plástico bueno, el plástico tiene una densidad mayor a una tela, una lona, pues obviamente solo el bolso podía pesar 1 kilo. Algo que no vimos. No sé. Entonces, llegaba el consumidor, lo compraba por bonito, puede ser que estaba bien de precio, puede ser que estaba costoso, no importa, lo compraba por bonito, no se lo aguantaba una semana. Claro, más el peso de los artículos, pues. No se lo aguanta. No, nadie lo aguantó. Total, le metimos la mano a esto más o menos 3 años, haciendo moldes, desarrollando producto, haciendo un trabajo, y no pudimos. Fue un fracaso rotundo. O sea, aceptar el momento, hay momentos en donde uno tiene que aceptar cuando ya tiene que parar. Hay momentos donde uno tiene que ser obstinado como empresario, como emprendedor, y ser terco y meterle la ficha a las ideas y a la visión porque uno sabe para dónde va. Y hay otros donde uno tiene que aceptar que se equivocó. No, ya. Y esa fue una gran equivocación. Es un gran ejemplo de pronto, pues, como para traerlo acá, de cómo hay proyectos que por más innovadores que parezcan, no se logra llevar de manera correcta. Okay. O sea, la ejecución, todas las ideas son buenas y yo le digo siempre a la gente también, cualquier negocio incluso es bueno, todo depende de cómo se ejecute. Todo depende de cómo se ejecute. Ningún negocio es malo, ni ningún negocio es mejor que otro. Hay gente que dice, no, es que hacer los zapatos es muy bueno, o hacer la ropa es muy bueno, o vender software es mejor negocio. No. Todo eso va a depender de cómo se ejecute y cuál es la estrategia que hay realmente detrás de cómo generas valor agregado y alguien está dispuesto a pagar por eso. Ok. Pena que me meta tanto. No. Y me parece brutal lo que estás diciendo porque quiero hacerte una pregunta. Dijiste algo interesante y es, con tu experiencia de los bolsos, ¿en qué momento vos sentís hay que renunciar? Porque, por ejemplo, ahí dijiste 3 años y hay personas que a los 5 meses renuncian y dicen, no, es que ya lo he intentado todo, vos dijiste 3. Obviamente sé que es relativo, pero creo que es un gran aprendizaje, por eso te hacía el énfasis en la pregunta es, ¿cuándo vos sentís, según tu experiencia, que ya renuncio, pero queda el aprendizaje? Porque siempre salimos ganando, si la gente viera que el error no hace parte de y no es algo que te excluya. Entonces, yo recuerdo muy bien ese momento porque cuando uno deja a un lado las emociones y se empieza a fijar nuevamente en las cifras, yo un día me senté en la oficina, no recuerdo si fue con el financiero o solo, y me puse a mirar las inversiones en moldes de bolsos y luego empecé a revisar las cifras de ventas de esas unidades vendidas de bolsos. Yo dije, ¿qué locura estamos haciendo? Te voy a dar un ejemplo loco porque no son cifras reales, pero podía estar invirtiendo $30,000 en una serie de moldes y podía estar vendiendo solo $5,000. Claro. Entonces fue cuando dije, no, estamos en el negocio equivocado. Ya no quise insistir más en que de pronto cambiando el producto, cambiando el molde, haciendo ajustes de costos, haciendo ajustes de mercado, no.
no estábamos consiguiendo hacer el volumen de unidades que requiere un negocio de estos. Porque, a ver, un negocio como el nuestro, hablando de Colhuellas, es de volumen. Nosotros somos fabricantes de calzado, pero pues hacemos un calzado muy, muy económico, un calzado popular, un calzado que tratamos de que sea al precio justo, sobre todo porque tenemos competencia de importado chino, de gente informales que trabajan y venden a un costo pues muy bajo. Entonces, el producto nuestro lo consigues en la base, es un producto popular, trabajamos sobre la premisa del volumen y bajo el volumen hay ciertas condiciones de costos y de productividad que tienes que respetar. No es lo mismo el modelo de negocio de una boutique que el modelo de negocio de un Dollar City. Sí, claro. El mismo producto puede estar en un momento distinto, en un mercado distinto, a un valor diferente, siendo el mismo producto, a como lo tiene, por ejemplo, Dollar City, siendo el mismo producto, lo pueden vender más barato. Entonces, nosotros estamos apostándole y somos una empresa de volumen. Por lo tanto, cuando yo me senté a ver lo que estaba sucediendo con este negocio, me di cuenta de que no era el negocio de la empresa y que me había salido de lo que nos ha hecho a nosotros, pues, exitosos. Y si seguía obstinado con esa idea de que no, yo sí puedo, yo soy un berraco, nosotros somos los mejores, nosotros somos los únicos que lo hacemos en Colombia, pues ahí ya hubiera llevado más de otros $500,000 de pérdidas, quién sabe, ¿no? Y me estaba desviando de las cosas que eran realmente valiosas, importantes en ese momento para la estrategia de la empresa. Entonces, yo creo que cuando uno se sienta a ver sus cifras y es consciente de las mediciones y tiene que ser muy preciso con los números, pues se da cuenta de las cosas. Hay que tener, en esto de los emprendimientos y en esto de los empresarios, hay que tener una parte muy emocional, una parte muy pasional, pero también hay que balancear los números, hay que saber cómo se van a hacer las cosas. Hasta el más mínimo detalle. Hay que tener un equipo de trabajo, hay que delegar, hay que tratar de comunicar, pero hay que estar inmerso en la ejecución y hay que saber hacer el seguimiento. A nosotros nos dan esa cátedra en las universidades y la gente que sabe, y nos lo dicen muy por encimita, ¿no? El ciclo de planear, ejecutar, seguimiento, y vuelvo y hago el circulito. Pero me parece que no se le da una relevancia a la ejecución como debería ser y no nos enseñan cómo se ejecutan planes de acción correctamente. Bueno, hasta ahí. Está bien. No, y está súper porque, claro, empiezo a notar y este podcast está muy bacano porque es cómo direccionar algo tan grande que tiene que ver con la producción y la distribución, que es una de las cosas de Colhuellas, porque a veces hay mucho empresario que tiene el producto final en la mesa, pero no está en la producción. Correcto. Entonces, eso es una gran ecuación cuando vos distribuís, pero producís. Porque vos tenés dos retos que son completamente diferentes. Pues tenés el producto terminado y luego tenés que distribuirlo, versus cuando vos pagás, te lo producen y a vos te llega, pero vos no tenés el reto de producir. Entonces, claro, cuando vos me contás todas estas cosas, entiendo por qué habitas un caos más cómodo. Y ahí es donde viene una pregunta y es, vos mencionaste una palabra interesante y siento que mucha gente le huye a eso y es no enfrentar el caos, porque como desconoce tantas cosas, ¿vos qué sentís que vos tenés a favor para enfrentar o afrontar el caos del día a día de tener una gerencia como Colhuellas en tu vida? ¿Qué sentís que vos decís? Mira, yo siento que en estos 15 años hay estas herramientas que uso para poder afrontarlo. Es como Napoleón con su espada y su caballo, pues vos sabes a qué vas y tenés que estar convencido a qué vas. Entonces, ¿qué tenés ahí como para decir? Yo creo que la herramienta ha sido, a ver, no estoy tan seguro porque es conocer la empresa desde sus inicios y saber cómo se ha construido cada una de las áreas y los procesos que hemos recorrido a través de los 15 años. O sea, yo no estoy tan seguro si llego a otra empresa y me ponen de gerente y pueda tener la capacidad de lo que puedo ver cuando estoy en Colhuellas. Yo creería que sí, porque ya tengo la experiencia, pero se me facilita mucho más estando en Colhuellas, porque claro, yo empecé con 4 personas en administración, hoy en día somos casi 30 con los vendedores, pues. En administración, hablando solo de administración, y ya en producción somos otros 120, 130. Wow. Entonces,
conocer el movimiento de cómo fue llegando cada persona, qué actividades desarrollaba cada persona, desde la que empezó en cartera, luego la que empezó el servicio al cliente, la de comercio exterior, irme empapando de esas actividades, meterme en esa rigurosidad de los procesos, del detalle, de cómo se logra hacer las cosas, de cómo fue llegando la gente a diseño. Cuando yo llegué a la empresa no teníamos ni siquiera un diseñador, o sea, estábamos trabajando sin tener una parte creativa que es vital en la industria, porque nosotros somos parte de la industria de la moda. O sea, hacemos moda. Nosotros hacemos sandalias, claro, pero sabemos sandalias de moda. No es que salimos con la misma sandalia todos los 15 años, nos llevamos con la misma sandalia. Imposible. Tuvimos que recurrir al diseño, a la innovación, a la creatividad. Y entonces todos esos procesos que yo he vivido en la empresa y que hemos vivido con el equipo, pues han llevado a que apenas se presentan dificultades, uno más o menos entiende cuál es el origen de ese problema. A veces los problemas ni siquiera son de procesos, son de la gente, de la forma en que la gente interactúa. Lo que estábamos hablando ahorita. Sí, antes de empezar, es un problema de relacionamientos y a mí me parece a veces tedioso ese tema, me parece difícil porque uno está preparado para decir, este vaso se produce así, con este gramaje, bajo estas condiciones, pero no estoy preparado para a veces saber lo que esta persona A y esta persona B tienen que, es decir, lo que tengo que decirles correctamente para que se puedan amoldar a la visión. Porque chocan entre ellos o chocan conmigo, o chocan con sus personas a cargo. Bueno, eso es lo más difícil, a mí me parece que las cosas más difíciles que he vivido y sigo viviendo, y creo que nunca se va a acabar. Creo que eso es algo natural de nosotros los seres humanos. Incluso podemos estar en un momento ideal, perfecto, en armonía, donde todos seamos amigos, nos conozcamos, si pasa como familia, si te pasa en tu familia, en tu núcleo, con tus hermanos, y te agarras. Que son hermanos. Y suena imperdonable. Entonces, imagínate con personas que no son de tu vínculo familiar y son personas ajenas a tu vida personal, pero son personas con las que convives todos los días y trabajas. Entonces, estar en la mitad de eso como gerente o como encargado, no solo a mí, sino también a las personas que están como encargados de área, les toca lidiar todos los días, a todos nos toca. Y tenemos que ser psicólogos organizacionales. Tenemos que aprenderlo y tenemos que pedir ayuda también cuando la necesitamos. Yo nunca me las he sabido todas y muchas veces he tenido que recurrir a la ayuda externa. Aquí es donde te hablo, por ejemplo, de esa persona que yo admiro mucho, porque cuando yo he estado en situaciones que realmente no sé qué hacer, no tengo una convicción clara de qué camino tomar, pues sí tengo mi consultor, mi psicólogo, mi psicólogo que me dice, empresarial, que me dice, pues yo lo haría así. Ahora, el problema es suyo, mire a ver qué hace, ¿no? O sea, yo lo haría así, pero mi hermano es tuyo, ¿no? No, claro, al final yo no busco que alguien me resuelva y nadie va a resolver los problemas por vos. Está mal pensar que si buscas ayuda es porque estás buscando que alguien venga y te resuelva. No, es como un ojo afuera. Pero es buenísimo tener siempre la posibilidad de que alguien venga y te oriente o te muestre otra visión de las cosas, porque uno sí se encierra mucho. Uno se encierra en una empresa y todos los días está pensando en un problema y no ve lo demás. Entonces, es verdad. Eso te puedo decir. Hay algo que estabas diciendo a medida que va transcurriendo el podcast, este episodio, y mencionaste algo muy interesante. Luego de que dijiste caos, dijiste equilibrio. Cómo buscar el equilibrio. Para Juan Manuel, cada uno tiene una receta, cada uno tiene una forma de ver la vida, y yo pienso que eso es lo interesante de los seres humanos. O sea, para mí a veces es rojo, para el otro es amarillo, y tenemos que vivir con esa diferencia porque todo es una cuestión de perspectivas. Uno no sabe si yo tengo un daltonismo, entonces lo que vos ves amarillo, yo lo veo rojo, pero es que resulta que mi cerebro... ¿verdad? El equilibrio para vos, ¿qué significa en la vida? ¿Qué significa vos decir, estoy equilibrando estas diferencias y con eso me sigo relacionando a través de Colhuellas o en tu vida? ¿Sí me hago entender? Sí. Y yo tenía un problema y todavía a veces lo puedo tener porque uno siempre trae cosas que lleva consigo mismo. Es el equilibrio tiende a ser confundido con control. Ok. Yo puedo ser todavía algo controlador en muchas cuestiones, no en todos los aspectos de la vida, pero a nivel laboral
todavía considero que tengo que aprender un poco más a equilibrar y no controlar. Es decir, que el equilibrio es entender que hay cosas que no están bajo tu control, que no puedes manejar y que definitivamente tenés que aprender a vivir con ellas y aceptarlas y tratar de navegarlas. A eso yo le llamo equilibrio, a navegar. Pero navegar significa que tenés que tomar acción. Tampoco es que, están fuera de mi control, entonces pues no pasa nada, ¿no? Que el mundo siga como va. No, de todas formas tienes que tomar acción. Es decir, que aprender a vivir con las cosas que no podemos controlar, pues yo creo que a mí se me ha hecho muy difícil a nivel personal a través de todos estos años. Para mí ha sido el proceso más complejo como persona. Y todavía tengo esas luchas internas. O sea, todavía hay días en los que quiero controlar o quiero equilibrar y tengo que volver a empezar de cero. Entonces, y te voy a poner un ejemplo de este año, hablando aquí a nivel empresarial, de varias cosas o variables que no podemos controlar y que nos ha tocado lidiar este año. El 31 de diciembre, en plena cena familiar, tranquilos, tomándose una cervecita, nos llega este anuncio del aumento del salario mínimo del 23%. Por ejemplo, yo no puedo cambiar eso, yo no puedo mover ese dato. Me enojé tremendamente porque sabía las implicaciones económicas que traía. ¿Sabías cómo iba a amanecer Pues, además de la sociedad, principalmente en Colhuellas, sabía la complicación que me iba a generar. Entonces, aprender de ahí a tomar acción, primero a entender que ya no puedo controlar y no lo va a cambiar y que me toca vivir con eso, aceptarlo y luego para tomar acción, es un tema complejo. Otro ejemplo de este año, que es que este año se nos están juntando muchas cosas, yo creo que muchos empresarios deben estar también con estas situaciones. Acaban de ser, bueno, ya llevamos 3 meses con la frontera de Ecuador cerrada. Estamos con el principal socio comercial que tiene Colombia de exportaciones en pelea, en guerra. Colhuellas es una empresa que vende mucho para el Ecuador y nosotros nos está afectando bastante. Estamos teniendo que buscar y replantear muchas estrategias que no estaban en la planeación estratégica ni en mis planes de este año, solo porque hay un tema político, un tema lo que quieras, pero que ahí está sobre la mesa y no se ha solucionado. Entonces, mira cómo es eso, de ese equilibrio, cómo logras ese equilibrio si no puedes, eso no depende de vos. Claro. Tenés que llegar ahí otra vez, tenés que volver a encauzar las cosas, el equipo, los proyectos, la parte financiera y tomar decisiones. Y las decisiones son bruscas a veces, son decisiones fuertes, con la gente, con los procesos. Decido no hacer este producto porque no lo puedo vender por costo de mano de obra. Decido cambiar parte de mi estrategia comercial y ya no atender ese canal de la base. O sea, cualquier cantidad de cosas que uno tiene que cambiar y aceptar y aprender a moverse porque si no se lo lleva la corriente. Este es el mensaje pues mío para todos, que cosas que no puedes controlar, listo, aceptarlas, asumirlas, pero toma decisiones rápido. Como no controlo, asumo, acepto y acciono. Exacto. No quedarse ahí como paralizado ni en la porque queja. Es gravísimo la parálisis, es gravísima. Esa es la peor, creo que ese es el peor estado en el que una persona puede quedar, que a veces puede que tengas dudas de hacer las cosas, pero hace algo. Para bien o para mal, es mejor arrepentirse de haber intentado algo a no haber intentado nada. Sí. Siempre va a ser más doloroso recordar ese pasado cuando uno dice, es que yo no lo hice, ¿por qué no lo intenté? En vez de haber dicho, bueno, yo lo intenté, la cagué, la embarré. Sí, fue pucha. Pero hice algo, sabía que tenía que hacer algo. Acá con Colhuellas y con las empresas, pues siempre estamos en una dinámica muy, muy fuerte. Vos no te imaginas, todos los días replanteando procesos, productos, tecnología, materias primas, proveedores. Hay que viajar, hay que estar en contacto con los clientes. Y para mí esa es una experiencia que nunca va a acabar. O sea, para mí esto que hago es una pasión, es muy apasionante. O sea, ¿qué te puedo decir? Es algo que me llena muchísimo. Me estreso como no te imaginas. No, me imagino. Me pongo histérico, podría decir, pero a la vez me gusta mucho. Yo ya prácticamente no imagino mi vida en otra cosa. O sea, esto que hacemos en Colhuellas realmente es muy bonito y hemos construido una empresa con unas cualidades y unas características muy particulares y yo estoy muy contento con el equipo de trabajo que tenemos y muy agradecido porque pues ellos son los que incluso, como te decía antes, a veces me han jalado porque yo también me frustro muchísimo.
es el equipo el que a veces me dice, no, Juan, es que no estás viendo esto, no estás viendo lo otro, hay que hacerlo de otra forma, volvámoslo a intentar. Entonces, conseguir personas así a tu lado que te lleven de la mano, que también te ayuden a construir y que tengan esa misma visión, pues eso es muy difícil. Yo creo que a todas las empresas eso es lo que más les cuesta trabajo fomentar. Claro, encontrar a alguien que crea y que esté comprometido, pero que cuide sobre todo. Exacto. Que no sea como que, pues no, igual, no me importa, Que que cuide. Que hagan sentir que lo que están haciendo tiene un propósito y que además es como si fuera suyo. Y mira que es muy, muy bueno todo lo que dices, porque claro, es cómo lidero tantas personas, cómo lidero una marca, sin dejar de ser yo, pero también reconociendo, y algo que he notado es que vos estás reconociendo cuando fue, pucha, no me las sé todas, pero pues aquí estamos colocando el pecho, y yo siento que en Colombia esa mentalidad de no paralizarse y accionar es muy importante, porque si nosotros como colombianos empezamos a entender que hay muchas cosas que no puedes controlar, pero si te quedas en la queja y no hay opción, y nos pasa mucho. nos quedamos quietos entre el país. El colombiano, yo no, bueno, no digo solo el colombiano, el latino en general tiene esta cultura de saber quejarse muy bien. Aquí somos buenísimos para eso, para criticar. Yo a veces escucho personas que salen a criticar el trabajo de otras y son buenísimos para criticar, tienen unas estrategias impresionantes, brillantes. Yo no tengo la capacidad de hacer eso, a veces digo, ¿cómo hacen? Pero los pones a construir y no son capaces de unir personas, de traer, de vincular, de construir. Entonces, eso es difícil. Esta sociedad en la que vivimos, tanto caleña, colombiana, latina, pues tiene ese problema de cultura fuerte, ¿sabes? Yo he viajado, pues he tenido la oportunidad de viajar mucho fuera del país, de trabajo más que todo, y conocer bastante de cerca la cultura de los chinos. Particularmente es una cultura donde hay una visión de país, una sola visión de país, y ellos son, te lo voy a poner en estas palabras para que mucha gente se dé cuenta y tome un poco de conciencia, ellos son un ejército, pero de empresarios. Es decir, tenés no sé cuántos miles de millones son los chinos de empresarios pensando en que ellos van a ser el país más importante y ellos van a ser la punta de la lanza de la innovación y la tecnología en el mundo. Y todos con esa visión, sin importar, claro, han sacrificado cosas, tiempo, recursos, pero todos se están empujando hacia el mismo lado, cosa que no pasa en estos países latinos. Y tenemos muchas cosas a favor, tenemos el clima, tenemos buenos recursos naturales, tenemos una cultura muy bonita, pero no tenemos a favor es eso, que no nos empujamos como sociedad, que no vamos como en la misma dirección. Unos van para un lado, es que si yo soy de izquierda, es que si yo soy de derecha, es que si yo soy de no sé qué, yo soy del... Y no aprendimos, no. Es difícil, yo no sé si esa cultura vaya a cambiar algún día. Me gustaría tener la oportunidad de ver eso antes de morirme, y dejar este mundo, de que los colombianos seamos distintos en ese sentido, que realmente todos, sin importar las dificultades y las diferencias que tengamos, pues y sí jalemos para el mismo lado. Claro, como que el barco empuja hacia el mismo sin importar esa idealidad. Hay algo que yo quiero preguntarte, vos que has tenido esa experiencia. Yo con la marca, con Si Me Adivina, he empezado a notar algo muy particular con la producción. Y es la excelencia en el producto final. ¿Vos cómo te has desarrollado de pronto a veces o te ha pasado que sentís que el público colombiano o que las empresas que producen en Colombia sí buscan esa excelencia o sentís que hay algo que todavía no en el hacer, que sea excelente? Y te voy a preguntar algo, ¿qué es un producto excelente para vos? Para mí, muy buena, es como un ping-pong. Para mí un producto excelente es buscar en lo que uno tiene en ese momento para dar una buena calidad, algo que dure y no solo producir por producir. Como que hagamos eso por hacer y ya no es tan bueno, metámosle algo menos de calidad, pero nos da el mismo resultado. Yo siento que eso es una mentalidad que no nos permite avanzar. Que sea excelente. Fíjate que yo no pienso que ese sea el problema. El problema no es hacer un producto que dure más o dure menos o que se haga con mejores materiales o peores materiales. Yo creo que el problema que tenemos todos los empresarios, vos y tu marca, nosotros también, es encontrar cómo nuestro producto satisface realmente una necesidad y cómo esa necesidad de ese consumidor o de ese cliente de uno
está dispuesto a darle valor a eso, a pagarlo. Porque es que, a ver, vos puedes hacer las gorras con la más fina que existe. Y realmente esa tela, cuando un consumidor se la pone, le produce caspa. Te voy a dar un ejemplo. Pero tú vas a decir, pero es que esa gorra dura toda la vida, pero es que esa gorra tiene un diseño hermoso, pero es que la gorra además es barata, pero le da caspa al consumidor. O sea, no tuviste en cuenta un detalle de uso, un detalle de necesidad, de que pues por cubrir una necesidad le está generando otro problema. Entonces, yo no creo que sea malo, porque aquí yo voy mucho a la filosofía de los productos masivos. Hacer un producto de la manera más rentable posible, o no rentable, digámoslo así, con los materiales que no son de la mejor calidad. Ese no es el problema. El problema es el valor que está pagando ese consumidor, el momento en el que está y qué necesidad estás cubriendo. Porque, a ver, otro ejemplo muy, muy claro es, por ahí escuché ayer el de la botella de agua. Una botella de agua es agua, solo cubre una necesidad, ¿sí o no? Sí. Pero si estás en un momento distinto de tu vida, estás dispuesto a pagar más por una botella de agua de acuerdo a en donde estés y la necesidad que tengas. Si estás en un concierto, puedes pagar hasta 20,000 pesos por una botella de agua. Pero si estás en tu casa y tienes agua de la llave, pues no pagas nada. Ni siquiera vas a ir a comprar una botella de agua. Entonces, no es malo que los productos, a ver, y esto lo tienen claro los chinos, tienen diferentes materiales, diferentes calidades para todos los segmentos de mercado. Ok. Entonces, no es malo que hagas un producto que lo puedas vender al que no tiene el poder adquisitivo para pagar la gorra de 100,000, se la vendes a 10,000, y no es malo que también hagas la gorra con los materiales más finos y que dure toda la vida y se la vendas a alguien que esté dispuesto a pagar los 100,000. Ok. Son modelos de negocio distintos. Lo que quiero decir es que depende en qué modelo de negocio te quieres acomodar, depende qué estrategia vos vas a usar para llegar a ese mercado y a qué precio lo vas a poner y que la gente esté dispuesta a pagarlo. No es el problema del producto, sino el problema es de la estrategia de precio y de mercado que vas a poner con tu producto, en qué canal. Porque si le vas a cobrar a una persona 200,000 pesos por una gorra y resulta que tus costos de producción son de 5,000 pesos, es más, ahí hay algo moralmente y éticamente, ahí hay algo que está mal. No es correcto y eso te lo cobra el mercado. Hay marcas que, claro, han crecido, se han posicionado, ya los reconocen y entonces empiezan a deteriorar la calidad, pero porque ahí el consumidor, ahí el mercado al que ellos estaban atendiendo ya tiene un estatus, ya tiene un criterio de calidad sobre ese producto y lo que está dispuesto a pagar. Si tú se lo cambias a ese consumidor, eso sí es un error. Ahí sí estás incurriendo en una cosa gravísima que va a atentar incluso con el futuro de tu compañía. Se va a acabar. Porque en el momento en que el consumidor tome su prenda y se dé cuenta que ya no es lo que compraba hace un año y está pagando lo mismo o más caro, pues no la vuelve a comprar y se acabó. Lo perdés. Exacto. Ok. No, entiendo. Claro, esto es un gran depende de qué estoy yo ofreciendo, o sea que no es que esté ni malo ni bueno, solamente depende. Como mucho la mentalidad de los chinos. Que es curioso porque a veces le dicen a uno, la gente suele como comentario de pasillo en calle que dice, eso que usted tiene en chino. Pero uno se queda pensando, marico, es que muchas de las cosas que nos rodean las hacen en China. Todo es un gran depende de qué calidad es lo que estás como comprando. Entonces entiendo. Hay otra pregunta es, ¿vos pensás que la producción colombiana tiene todo para estar compitiendo a nivel mundial? Decir lo que se produzca en Colombia. También vuelve el depende. Depende. Porque si vas a vender una marca, un producto en un mercado y tienes una estrategia para entrar en ese mercado con un apoyo, bueno, digamos, un apoyo de canales de distribución donde haya un margen para cada canal y se respete el costo, es muy probable que lo logren. Hay empresas en Colombia que son muy exitosas exportando, por ejemplo, Rimax es una empresa muy exportadora y lo pueden hacer y es porque han posicionado su marca, han posicionado su producto de una forma correcta en otros mercados que no solamente sea el colombiano.
como producto de bajo costo, mucho volumen, estamos ante una situación durante los últimos 10 años, 15 años en el mundo, y no solo Colombia, este es un problema global, que los chinos obviamente tienen unos costos de producción más bajos que todos los países. Y varias veces he tratado de estudiar por qué logran esos costos tan bajos, y la gente tiende a pensar que es porque la mano de obra es barata, y resulta que la mano de obra en China no es barata. Es más, un operario en China gana perfectamente 4 millones de pesos, un poco más que en Colombia, 3 millones y medio. Entonces no es un problema de mano de obra, es un problema más de los volúmenes, el costo que tienen asociado a su maquinaria, a sus materias primas, a la facilidad de tener a la mano todo, porque ellos todo lo tienen a la mano. Acá en Colombia, si quieres producir algo, definitivamente muchas veces hay que importar la maquinaria, hay que a veces importar ciertas materias primas, y ahí ya pierdes competitividad. Okay. Por tiempos, por costos. El tema también es que, a ver, cuando son productos de valor, digamos, no, el valor agregado es intrínseco al mercado y al momento, pero entonces, si puedes hacer una buena estrategia de producto, de marketing, y en un canal de distribución donde haya la posibilidad de pagar el precio justo, es muy posible que puedas exportar, es probable que lo puedas lograr. Tal vez el problema va a ser que no son los volúmenes que sí hacen los chinos. Okay. Nosotros no podemos atender esos volúmenes porque no logramos esos costos. Tenemos que buscar ciertos segmentos de mercado, ciertas condiciones también de países donde haya pues, facilidad de logísticamente posible para que podamos competir. O sea, sí existen oportunidades, pero cada vez son más limitadas. Esto sí es un detalle que es preocupante. O sea, cada vez es más difícil para el colombiano poder exportar su producto a un precio que le genere cierta rentabilidad. Incluso nosotros en las empresas debemos ser conscientes de que las exportaciones normalmente no tienen un margen de utilidad. Okay. O sea, las exportaciones que usted haga afuera, lo que se vende afuera es para cubrir costos de producción. Es para ocupar la capacidad ociosa que tengas en tu planta de producción. No. ¿Por qué? Porque afuera estás compitiendo contra China de frente y contra los mercados o las empresas locales de ese destino. Y ellos no se van a dejar sacar tan fácil. Ellos pueden bajar precios más fácil, ellos pueden hacer otras estrategias de servicio que usted estando en otro país no las puede hacer. Entonces, ¿qué le toca muchas veces a las empresas? Pues darse la pela con su precio y de hacer un esfuerzo adicional en margen para el canal, para que inviertan en publicidad, para que puedan llegarle al consumidor. Entonces yo veo muy difícil, y sabes que en ese momento es todavía más difícil porque el dólar bajó de precio. Entonces acabamos de perder a nivel de exportaciones una competitividad alrededor del 15%, ¿no? Bajamos al perder el valor del dólar en esa posición. Pues nosotros si vendíamos a $1, ahora tenemos que vender a $1.10, $1.15. Es verdad. ¿Por qué? Porque vamos a recibir los mismos pesos. Es menos. O sea que es un reto muy grande, y yo creo que no solamente para Colombia, o sea, para todos los países africanos, latinos, aquí todos estamos ya enfrentándonos a la globalización desde hace muchos años, desde hace rato. Y creemos que por ser colombianos y tener diseño y por tener un producto de buena calidad, entre comillas, nos van a comprar más. Y no es así. Okay. El mercado no espera, eso ya es lo mínimo que espera el mercado, que el producto sea de buena calidad, que tenga buen diseño, que sea cómodo. Es que nadie te compra un zapato por ser cómodo, es que es lo mínimo que ya tienes que brindar. O sea, ya eso tiene que ir. Eso es intrínseco al producto. Entonces, ¿qué más vas a dar fuera de eso que ya se suponía que antes le daban un valor? Ahora no, ahora eso es básico, y los chinos lo saben ofrecer y lo tienen. Y lo tienen en todas las calidades y a todos los precios. ¡Jue madre! Entonces, ahí está, o sea, un reto interesante. Claro, desde este punto, como lo planteas, es bueno porque sí, nuevamente todo es como un gran depende de que se vea, pero hay unas realidades que están en la mesa que uno dice, ok, que ahí viene donde un equilibrio, sueño, pero hay una realidad, entonces equilibre lo que usted está haciendo, pues para que no se vaya a ir de jeta como que pepucha, porque tampoco pues obstinados tampoco. exacto. Siento lo que... Hay una cosa, Juan, para ir terminando. Cada quien como hace su receta como quiere. Entonces, el que hace el arroz le echa papa, le echa cilantro.
Para vos, ¿cuáles son 3 pilares en este momento en tu vida que vos decís esto no puede faltar en mi vida en este momento? Teniendo en cuenta que mañana puedes cambiar, pero hoy que ¿Para la estamos vida laboral o personal? en general, para la vida como ser humano, como que, mira, yo estas 3 pilares o estas 3 recetas no me pueden faltar. De ahí para allá, pues, como si fuera un plato que estuviéramos Es que es cocinando. muy difícil solo 3. ¿Ves? Bueno, ¿cuántas? Claro, porque es que, ¿cómo así? Primero hay que tener salud, Ok. ¿cierto? Sin salud no podemos hacer nada. Y entonces, de eso parte que podamos tener la posibilidad de, las infinitas posibilidades de vivir. Pero aparte de tener salud, creo que hoy en día todas las personas, los adultos que somos en esta sociedad, necesitamos estabilidad mental, emocional. Ok. Y es algo pues, está afectando mucho hoy en día, pues que el tema de los celulares, de la ansiedad, de los procesos rápidos, de estar en contacto con todo, de la información que te llega todos los días, desestabiliza mucho emocionalmente a las personas, a todos, yo me incluyo, porque esto no es, yo no soy ajeno, yo también veo celular, yo también tengo redes, yo también me lleno a veces de ira, solo por ver un video de 5 minutos que alguien posteó o reposteó. Que uno ni conoce o que ¿Por qué? popularmente O sea, conoce. ¿por qué estamos en ese momento? Estamos en un momento donde nos vamos a tener que meter todos en la cabeza que hay que saber manejar muy bien el tema mental en la sociedad, y no solo en Colombia, estoy hablando de todas las sociedades. Entonces hay que tener salud y hay que tener, y bueno, en la salud está la salud mental. Digamos que puede ser el mismo pilar, pero creo que no es solo salud. Cuando uno habla de salud, muchas veces uno se imagina es como que estés bien del corazón, de las piernas. No, es el tema mental. El tema mental es muy importante. Yo me di cuenta de eso hace varios años porque yo tenía muchos problemas también laborales, porque tenía problemas de salud mental también. O sea, tuve que trabajar muchísimo en eso, pedir ayuda a profesionales para manejar eso de una forma distinta. Y se puede. Lo que pasa es que la gente tiene muchos tabúes con eso. A ver, ¿qué otra cosa? Yo no sé, porque ahí me puedo partir entre lo personal y lo laboral. Entonces, lo que usted quiera, ¿qué siente? ¿Qué quiere decir? Digamos que a nivel laboral, uno necesita un ambiente y un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, porque como persona no puede solo, con nada. Y eso es vital en una organización para poder subsistir y para poder crecer. Hay que tener un buen equipo de trabajo y hay que formarlo y hay que involucrarse con ellos y hay que untarse y hay que sudarla con ellos a la vez, todos como equipo. Y como tercera variable, ¿qué puedo yo recomendar? No, más bien, ¿qué me ha funcionado a mí? Hay que tener convicción, hay que ser obstinado, hay que ser terco, hay que ser insistente, hay que ser fuerte contra la frustración, hay que tener esa capacidad de resiliencia, pues que ahora se usa mucho esa palabra, pero el tema es que siempre que empiezas algo, un proyecto, un producto, una idea, vas a pasar por un camino lleno de dificultades, lleno de problemas y te van a derribar muchas veces. Entonces, pero cuando estás convencido de que sí funciona y que sí puede ser y vuelves y retomas los análisis desde la parte emocional, de la parte numérica, tenés que darte cuenta que algo estás haciendo mal y tenés que volverlo a intentar de otra forma. Siempre la ejecución hace la diferencia. Siempre la ejecución va a hacer la diferencia. Hay gente que dice, yo ya intenté eso no sirve, pero es que lo hizo mal, o sea, lo ejecutó de la manera incorrecta. Entonces yo por eso vuelvo y digo, todo negocio es viable siempre y cuando depende cómo se ejecute. Y un tema es que cuando uno entiende que las personas, bueno, que la innovación viene de la mano de esto que yo te hablo de la ejecución, es porque cuando todos vemos lo mismo, todas las personas vemos lo mismo, algunos piensan, algunos son capaces de pensar cosas y otros son capaces de hacer lo que nadie hace de forma rentable. Ok. Eso es la innovación. La innovación en el mundo la confundimos con conocimiento. Creemos que conocimiento o desarrollar una tecnología, un producto es innovación. Es una parte, pero la innovación realmente de las cosas es cuando sos capaz de poner este producto en un mercado, que lo paguen a un precio y que te deje una rentabilidad. Ahí está la innovación realmente, no el que inventó el vaso.
sino el que logró venderlo y sacarle una utilidad. Mm. Es ver lo que todos ven, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace, pero de forma rentable. Por eso yo le insisto mucho a que la tercera variable de la vida para que todo te funcione es que te metas en el cuento y ejecutes y que le hagas, o sea, que revises una y otra vez cómo estás ejecutando tus cosas. Algo puede estar fallando y no lo vemos tan fácil. Ok. Pero eso pues a nivel laboral. Genial. No, estaba aquí como yo escuchando muy atento, porque sí, tiene muchísimo sentido. De hecho, incluso eso mismo tiene que ver con lo familiar o con las relaciones interpersonales, porque es cómo ejecuto yo, cómo me relaciono yo y cómo soy capaz de sacar adelante, porque pues todo se hace con humanos y le vendemos humanos y trabajamos con humanos y lo que hacemos es para humanos. Entonces, digamos que mientras te escuchaba, yo decía, fue pucha, está muy interesante porque permiten todo. O sea, no en una sola cosa, sino en todo. Hay algo que, para terminar, y es, yo siento, lo hablaba una vez con mi hermano, algo complejo es la sumatoria de muchas cosas, las cuales puede hacer que algo se vuelva una realidad. Entonces, por eso la palabra complejo. Hay muchas cosas que dependen para poder que eso funcione. Entonces, me quedo pensando, yo digo, qué complejo, pero al mismo tiempo qué simple se hace vivir. No sé si te ha pasado que uno dice, fue pucha, esto es que yo creo a veces mucho que es como una matriz o un espacio donde uno dice, estamos todos aquí en este mapa, estamos todos viviendo, cada quien tiene su forma. Entonces está Colhuellas, está Rimas, está X compañía, Y, vivan. Y miren en esa complejidad de todos al mismo tiempo, cómo buscan un equilibrio dentro de ese caos. Y buena suerte. Uh-huh. Es como una reflexión pues que me venía y no encuentro unas recetas claras. Es que no las hay. No hay. No hay. Y cada persona tiene una forma de hacer las cosas y va a encontrar cómo eso le funciona y qué no le funciona. No hay una receta y no hay una sola forma de hacer las cosas en el mundo. A mí me han funcionado ciertas cosas que las he compartido el día de hoy, pero que a otras personas no le van a funcionar. Uh-huh. Y como empresario, lo que sí he tenido que vivir y me ha servido mucho para la vida es haber aprendido a lidiar las crisis, haber aprendido a tomar decisiones y acción en el momento indicado, a no paralizarme ante las miles de variables complejas que se le presentan, a los problemas que se presentan. Entonces, yo creo que ahí no podemos simplemente decir que lo que yo hago es lo correcto, ¿no? A cada persona le funciona distinto. Y a todos los empresarios, como hay gente que dice, no, yo no vivo de las crisis, yo vivo es de vender más, yo vivo es de conseguir más producto, de sacar adelante el negocio desde otra perspectiva, sí, también funciona muy bien. Incluso las grandes empresas o los grandes emprendimientos y las startups que han llegado han cogido el capital y han traído mucho dinero para ejecutar y ejecutan cosas y se traen a la mejor gente y se consiguen los mejores ingenieros y logran hacer cosas maravillosas. Es otra forma de crecer. Nosotros no hemos crecido de esa forma, hemos crecido como empresa de una manera muy orgánica, digámoslo así, con recursos propios, sin endeudarnos, con una metodología de cuidar muy bien el capital de trabajo, de ir haciendo las cosas, dando pasos hacia adelante, hacia proyectos, pero que esos proyectos no impliquen que la empresa de pronto va a caer en una crisis por falta de plata, porque se va a quedar sin recursos, porque toca ir a prestar y pagar el interés al banco. Hemos tenido esa metodología a nivel de empresa y yo me siento muy tranquilo. Yo vivo bien así. Yo, por ejemplo, no podría tener un balance en mi vida pensando que le debemos a los bancos 3.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos. Yo no puedo, yo no soy así. Pero Sí. está el tipo arriesgado, ¿Qué dice? el emprendedor que se la juega toda por su visión y por su forma de hacer las cosas y va y pide prestado y se mueve por aquí y por allá y lo logra. O sea, hay gente mucho más berraca en la vida que uno. Uno antes es una persona muy cuadriculada en eso. Pero a mí me ha funcionado, yo me siento tranquilo, me siento contento, hemos logrado cosas hasta ahora en estos 15 años en Colhuellas maravillosas.
ya tenemos puntos de venta, ya tenemos líneas de producto que son diferentes a la que empezamos hace 15 años, que era una sandalia de plástico, de PVC, ya tenemos otras tecnologías, estampados, acabados, hemos ido invirtiendo, hemos ido desarrollando equipo de trabajo en la empresa para hacer cosas diferentes que no muchas empresas ya en Colombia pueden hacer. Genial. Eso es muy bonito, y yo me siento muy bien con eso. Genial. No, Juan, muchas gracias por este espacio, por compartirnos cómo estás liderando Colhuellas, abrirte a contar cosas de tu vida y por compartir. Yo pienso que la generosidad en el compartir permite que una sociedad se retroalimente por las experiencias de cada uno. Ya cada uno que tenga el discernimiento de decir, me gusta esto, no me gusta esto, lo aplico, no lo aplico y siga. Pero si compartimos, pues empezamos a mostrar que hay una Colombia, es un tipo súper patriótico, así pues digamos que me encanta mucho mi país y digo, entre todos hagamos parche, ayudémonos. Entonces pues muchas gracias por eso, por venir a este espacio y contarnos sobre Colhuellas y sobre Juan Manuel. Muchas gracias a vos, Denis, por la invitación y pues me siento también muy contento de poder compartir algo de lo que haya vivido y que le pueda funcionar a alguien y que le pueda servir y que quede en la memoria. Con eso creo que estamos contribuyendo de una forma increíble pues a Cali, a la sociedad colombiana, y aquí estaremos cuando necesite, siempre a la orden. De una, Juan. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a todos en este capítulo más de Manos Creativas. Nos vemos.